Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos, otra vez, como os dije el otro día, aquí estamos y seguimos con Antonio Rodríguez Ortiz. Bien, ¿qué introducción podría hacer en este programa que sigue ahora? Puedo decir que en una ocasión que yo viajé al norte de España, por una razón muy particular, él estaba en el penal del Duerso, en Santoña, también se llamaba Santoña, y estábamos por allí. Le digo a mi mujer, vamos a ir a la prisión esta. Yo nunca he ido por el norte, pero bueno, me fui allí y cuando me abren las rejas de la calle o la puerta del campo, porque yo era un campo allí en la montaña, madre mía, aquello era, yo pensé en las películas que habíamos visto, un campo de concentración allí tremendo, aquello. Yo decía, madre mía, allá arriba del cerrito estaba allí los barracones donde estaban los presos. ¡Wow! Esto me dio unos muros de piedra, como las cárceles aquellas de Al Capone. Madre mía, qué cosa esta, ¿no? Y entonces allí pude verlo y estaba un rato con él, charlando del Señor, de su vida y de cómo es la vida allí en Santoña. Luego ya seguimos, yo no subí más, pero seguimos mandándonos cartitas unos a otros, porque tampoco hablábamos por teléfono, no era para estar gastando dinero en teléfono. Pero bueno, fuimos, y de verdad que él me contaba las maravillas que Dios estaba haciendo allí en la prisión de Santoña, en el Duerso. Cómo la gente escuchaba en el Evangelio que él estaba predicando y la gente se convertía. Varias personas hicieron, no voy a decir famosos, pero adquirieron como un crédito de credibilidad con los demás presos y con la dirección del centro. Era algo tremendo. Él salía con un grupo, como me contaba él, a la playa, a San Ignacio y correr por la playa, para hacer deporte. Es decir, un preso, que el funcionario lo lleven a la playa para que corra y si esté capaz de correr irse a Jerez de la Frontera, o a Carmona, que está más lejos, o más cerca. Así es que este hombre, por la gracia de Dios, no más que por la gracia de Dios, pudo entender lo que Nicodemo, Juan 3:16, ahí tenemos la historia de este hombre. El Evangelio de Juan, capítulo 3, podéis leerlo y vais a ver la historia un poco de este hombre, ¿vale? Era un hombre religioso, Nicodemo, pero Jesús le dijo a Nicodemo, con toda tu religión y con toda tu sabiduría de la ley de Dios, o de la ley de Moisés, tú no vas al cielo, a menos que nazcas de nuevo. Amén. Y Nicodemo dijo, eso es un poco difícil, ¿no? Yo tengo 50 años, entrar en el vientre de mi madre y nacer te parecería un poco difícil, ¿no? Él dijo, no, tienes que nacer de la obra de Dios, del Espíritu Santo. Y fue Dios el que obró en la vida de Nicodemo. No sabemos en qué momento pasó eso en la vida de Nicodemo, pero sí le encontramos en momentos muy difíciles, como fue la crucifixión de Jesús, que Nicodemo y otro como él, de fariseo también, se fueron a Pilato y le dijeron, queremos darle sepultura
a Jesús Nazareno. Y Pilato le dijo, ¿está muerto? ¿Está muerto? Tenía el certificado de la guardia que le había crucificado, está muerto. Y por cogerlo y enterrarlo. Sí, en momentos tan difíciles como era identificarse al lado o amigo del Nazareno, allí estaba Nicodemo. Bien, digo todo esto para que veáis que cuando hablamos de una relación personal con Dios, las cosas cambian. Antonio vivía sin Dios, sin fe y sin esperanza, perdido en este mundo. Y un día el Evangelio le alcanzó. La palabra de Dios le alcanzó. La carta a los romanos, si tienen la Biblia a mano, versículo 16, te dice, 15, perdón, creo que es. El Evangelio, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. No todo aquel que tiene una Biblia, no. No todo aquel que va a la iglesia o al culto el domingo, no. Para el que cree. Y creer es mucho más que simplemente creer. Es creer aceptando lo que él hizo, desafiando a Dios. Si es verdad que tú estás ahí, entra en mi vida. Parece una frase hecha, pero la verdad es que eso ocurrió. Entró en su vida y fíjate lo que hizo. ¿Cuántas prisiones está visitando mensualmente? Bueno, ahora mismo ya acabas de descolgarte, ¿no? del trabajo ese. Bueno, lo que sí, lo primero cuando yo salí de Jerez, me llevaron de conducción, estaba tendido en el patio, los que estaban en los economatos, no nos chapaban por la tarde. Entonces vino una orden, dice, viene una orden de arriba, Antonio, una orden de arriba que tienes que ir para el Dueso. Digo, ¿para el Dueso? ¿Dónde es? ¿Qué es? ¿Eso qué es? Para el Dueso. Y otro funcionario, jefe de los funcionarios, venía y dice, no, aquí no te lleva ni Dios de aquí, porque yo estaba encargado de los economatos, del dinero de los economatos, de lo que se manejaba las cuentas. Estando preso, siendo un chorizo, te pusieron a llevártela. Para que tú veas la confianza que habían adquirido en mi cambio. Y un funcionario dice que no, aquí no te lleva nadie. Y bueno, viene la orden de arriba, ¿no, Antonio? Una orden de arriba, y te tienes que ir. Ahí muchos presos lo que hacen es, o cometen, se comportan mal y lo dejan allí, o hacen cualquier cosa. Y yo dije, para mí la orden de arriba, digo, esto es Dios. Esa palabra a mí. Y bueno, y desde ahí me llevaron de conducción por todas las prisiones. Ahí me encontré en Carabanchel, me encontré Albaquilla, en el celular. Y bueno, y todo era una aventura, una aventura. En el furgón íbamos cantando y alabando al Señor todo el furgón, el furgón entero, los gitanitos cantando en los furgones, que eso era los funcionarios, lo que son la Guardia Civil. En este caso, ahora yo veo al tiempo que muchos de los guardias civiles se convirtieron, porque hay muchos guardias civiles convertidos, se convirtieron a través de los presos. Que cuando fuimos un día a Burgos con Torombo, había un montón dando testimonio que se habían convertido con los presos. El testimonio que íbamos dando por todos sitios, cantando y alabando al Señor, hasta que llegamos a Burgos, y en Burgos yo iba con un chico que estaba muy malito, estaba muy malo. Yo lo estaba ahí con él, cuidándolo y guardándolo, porque una de las cosas del mensaje que teníamos en la cárcel es de cuidar y guardar al que tiene a tu lado. Que nadie le hiciera, que nadie abusara de él, que nadie le sacara el dinero. El que te pusiera a Dios al lado, tú lo cuidabas y lo guardabas y dabas tu vida por él. Porque como la dio el Señor con nosotros los cuidamos de aquel que venía a darle pastillas, o a darle un porro, o darle cosas malas, o venía a abusar de él. Nosotros antes éramos bravos, como yo digo siempre, Dios cogió a los quíes de la cárcel para predicar el Evangelio, nos tiró al suelo. Yo recuerdo con un hermano predicando una vez que íbamos a reírnos de él, con el hermano Andrés, íbamos a reírnos de él y se tiró a nuestros pies, llorando por nosotros, nos tiró todo al suelo, llorando. Y eso escogió, y éramos los más malos de la cárcel.
nos hacíamos con las cárceles enteras donde íbamos. Entonces, en el Evangelio, cuando íbamos cuidando y guardando a la gente, éramos no con violencia, sino que no teníamos miedo de la gente, porque teníamos al Señor con nosotros y cuidábamos y guardábamos a los que... Entonces yo iba con un chico, cuidándolo y guardando, que aún no dejaban ni los guardias que me lo quitaran del medio, porque mi deber era cuidarlo y guardarlo. Y esa era la palabra que teníamos dentro de la cárcel. Y eso funcionaba, esa era nuestra A. Cuando uno se convertía, tiene que cuidar y guardar que tiene a tu lado. Y predicarle, cuidarlo, ser un sombra con él a todo sitio. Entonces eso, a mí me quitaron esa sombra, me quitaron a ese chico en Burgos y me metieron a Hilario Vázquez Cardoso. En un pieza que venía de Carabanchel, y mi mejor amigo de la cárcel. Amigo hay poco, porque dice que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Yo encontré a ese amigo. Un hombre que le quitaron sus 2 hijos, allí conmigo firmó, le quitaron sus 2 hijos, su mujer se volvió loca cuando lo metieron preso, se ahorcó en un manicomio. Un hombre, después a última hora, tuvo un cáncer con 5 años, a los últimos de su vida sufriendo, un hombre para mí de lo mejor que he visto en persona como cristiano. Y allí entramos los dos en el Dueso. Lo encontramos en Burgos, nos llevaron juntos al penal del Dueso. Cuando llegamos allí acostumbrados aquí en Jerez, que es una caja de cerillo, cuando nos poníamos todo para ir al comedor, no se podía andar. Y no se podía porque ahí nos peleábamos, se peleaban la gente, porque nos íbamos a pasear, nos tropezábamos unos con otros, y había pelea, Cuando llegamos allí al penal del Dueso, como decías antes, allí con vacas, andando por el campo, yo a la montaña, a la playa, yo vi el reino de los cielos. Yo cuando entré allí, digo, mío, ¿dónde me has traído? Y bueno, el pescado te lo traían vivo, te lo traían allí a la cocina, y bueno, y allí empezamos los dos. Yo ya venía convertido, y Hilario venía en un furgón, y Dios, a través de una luz, dentro del furgón, él vio al Señor. Dice, yo el Señor lo he visto en una luz que entró en el furgón, que le dije, Señor, muéstrate a mi vida, y se le mostró una luz. Iba con un hombre de color, porque él odiaba a la gente de color, y el fruto era que lo amó al hombre, y lo bendijo. Y después se encontró conmigo, y eso es la mano de Dios. Le puse un CD del Chesquetó, que siempre llevaba conmigo, y de Gigi Ávila, de aquellos entonces, lo llevaba siempre un CD, y bueno, y entramos así en el penal del Dueso, los dos, entrábamos allí en el penal del Dueso, y ahí empezamos los dos a predicar el Evangelio, que ya había allí unos hermanitos allí que estaban predicando, venían de la calle, por la mala suerte que los presos lo engañaron, y le metieron en los libros que le daban la familia, le metieron droga, y los cogieron y los echaron de la cárcel. Entonces nos quedamos, Hilario y yo, nos quedamos con el grupo. Y bueno, se aumentó allí el grupo, 50 se aumentó. El coro de la cárcel, que salió en el año 89, allí en el penal del Dueso. El director nos dejaba allí aún, desayunaba muchas veces con él, porque Hilario llevaba la temperatura, la climatología la llevaba allí él. Toda la temperatura allí de Santoña la llevaba desde el penal del Dueso. La llevaba a él, todas las mañanas tenía que ir a llevarle a él la temperatura del clima de allí, de Santoña. Santoña es como una isla. Y bueno, y allí estábamos trabajando con los chavales, cuidándolos, teníamos 50. Yo allí empecé a correr, corría los 5.000 en 15 y medio minutos, 16, corría como una bala. Ahora me levanto a las 5 de la mañana a correr la persiana, digo, pero que allí empezamos y empecé a estudiar. Empecé a estudiar la palabra de Dios, empecé a estudiar a la escuela, que hoy gracias a aprovechar el tiempo en la prisión, que eso es muy importante, aprovechar el tiempo. Yo tenía un profesor para mí solo, se quedaba allí machacando, que gracias a ese profesor hoy me ha ayudado en todo. un montón. Y de ahí empecé. Y un día que había un partido de fútbol muy importante, le dije al Señor, ahora que todo el mundo está
con el partido de fútbol, escúchame, Señor. Y el Señor me dijo claramente, su palabra, en mi corazón palpitando, y me dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así, radical. Y yo digo, Dios mío, y yo me lo creí, y digo, la gente, digo, mi familia se ha convertido. Mi familia aún no estaba convertida. Pero yo digo, ¿y quién te lo ha dicho? Me lo ha dicho Dios. A todo el mundo lo decía inocentemente, pero yo le decía a todo el mundo, que hombre, pero le ha dicho la palabra. No, es que el Señor me lo ha dicho en mi corazón, que mi familia se va a convertir. Y yo iba ya como si estuvieran convertidos. Y le predicaba como si se fueran a convertir, como si estuvieran convertidos. Y por el teléfono llamaba a mi madre, pues ya empezaron mis hermanos cogieron un hermano mío, Manuel Rodríguez, que ahora es el que lleva a Sevilla, las prisiones de Sevilla, lo cogieron con 3 kilos de heroína en Irún. Y ya mi familia se recogió la mafia, los 5 hermanos que eran mafiosos, los 4 hermanos, y se recogieron y se engancharon en la cocaína. Y mi madre me llamaba y decía, nuestra casa que se va a pique, Antonio. Entonces en voz el teléfono ponía en voz alta, y le hablaba. Manos libres. Manos libres, eso, manos libres que había antes. Y le hablaba a todos. Allí entonces cuando mi casa estaba peor, mis hermanos se engancharon en la heroína, se engancharon en la cocaína, mi casa se destruyó entera, de los más ricos del pueblo, y los traficantes más importantes de toda Europa se convirtieron en drogadictos. Entonces mi madre desesperada, Antonio, mi madre se convirtió conmigo en una cabina, se convirtió conmigo, y entre los dos empezamos a trabajar, los dos. Y empezamos ahí a predicar, y bueno, yo empezaba a predicarle a ellos, y a decirle allí a la droga, fuera droga de mi casa, fuera Satanás de mi casa, que el Señor te ha vencido en la cruz del Calvario, así le hablaba. Y mis hermanos decían, ¿te estás loco? Que nos está llamando diablo a nosotros. Y así le hablaba yo a ellos por teléfono, pero creyendo. Y yo veía el alivio, veía y cogía las direcciones que me pasaste de Paco García, de Chiclana, de los centros de Remá, y se los pasaba a mi madre en carta, y mi mujer ya, que se había convertido a través de mí, se estaba convirtiendo, vino al Señor, porque decía, si mi marido tiene paz allí en la cárcel, yo ¿dónde voy a ir? Entonces acudió al Señor y se convirtió al Señor. Bueno. Ella sola le quitaron su hijo, sus hermanos, cuando estaba ella mal, entonces ella clamó y el Señor tuvo un encuentro con el Señor. Se informó quién eran los protestantes, se estudió, porque era una mujer de estudio, y entonces ahí cuando ya empezó mi casa a tener un sentido, y mi madre y mi mujer empezaron a tirar para los centros a todos mis hermanos. Y hoy, gracias a esa fe inicial, hoy somos una familia de 5 personas, mujeres, hijos, todos que estamos ahí en la obra del Señor. Amén. Entrando en las prisiones, en todas las prisiones, que es la pregunta que me dijiste, ¿en cuántas prisiones? A mí el Señor me dijo que iba a visitar todas las prisiones de España, y todas las prisiones de España he visitado, por la gracia de Dios. Cuando yo salí de la prisión, no salí, sino que me echaron. Me echaron. No cabía tu vida. Allí en el hueso, por eso digo yo que cuando uno se convierte, como Jonás, te vomita el pez. A mí me vomitó fuera, para empezar otra vez de nuevo como Jonás. Me vomitó. Cuando yo creí cuando el Señor vio que yo había cambiado de verdad. Y el fruto allí no es que le aguantara a nadie allí. Entonces, mi mujer echó un indulto y me echó la reina de España. 19 años de condena, cumplí 7 años y medio nada más. Eso te iba a preguntar. De 19 años... Cumplí 7 años y medio nada más. 7 años y medio. 7 años y medio. ¿Cómo fue eso? Eso del indulto de la reina. El indulto, mi mujer solicitó el indulto, porque mi mujer vino a verme allí al hueso y dejé embarazada a mi mujer, que es mi hija Sara, princesa, en la que a través de ella, la princesa la reina se conmovió, y también preguntó allí al director y a la prisión mi comportamiento allí dentro, cuál era. Y cuando le notificaron mi testimonio allí,
lo que estaba haciendo, ella firmó mi bola, mi libertad. Y me dieron la... Y te dijeron, vete. Venga, bola, libertad. Que yo no echaba permiso. En aquellos tiempos yo estaba con los etarras, corría con los etarras, corría con la gente, y allí no se echaba permiso, el que echaba permiso porque era persona rara. Entonces no queríamos cumplir la condena, hasta llegar hasta el fin, como hacían antiguamente los reclusos. Y echarme a mí de esa manera, porque yo podía haber echado cositas, permiso, haber echado como todo el mundo hace, que aunque no te pertenezcan, pero lo echan. Tú lo pides. Él lo pide y ya está. Pero yo no lo solicitaba ni quería salir, porque yo decía que no, que a mí me daba miedo salir. Miedo no de la calle, sino de mí mismo. Todavía. Lo que podría pasar. No estaba preparado. Cuando a mí me echaron, yo me quedé ahí un poco como el preso ese de la película que no se adaptaba. La adaptación no eran 7 años y medio en la cárcel, que son 7 años y medio. Y yo estaba allí a gusto. Aquella era mi casa, mi seguridad. El Pedernal del Dueso, yo voy todos los años para allá, ahora he estado allí este verano. Yo voy todos los años para allá, en mi casa, allí me saludo al profesor, ya está muy viejito, ya no iba hasta su casa. Los educadores me llevan, porque me llevaban a correr por todos lados, yo corría allí por la playa, corría por la montaña, estaba federado en el equipo de atletismo de Laredo, y hombre, allí el Señor hizo una gran obra en mi vida, y fue mi universidad, donde me formé, en estudios, en formación bíblica. Allí terminé los estudios a Benecer, esto de Barcelona, los terminé allí. Allí me nombraron desde fuera como pastor, lo que es la Iglesia Nueva Vida, de allí, porque no podía entrar nadie por el mal testimonio que dejaron los pastores allí. Y allí me declararon pastor. El cura se convirtió, se enamoró de la monja, se convirtieron los dos. La mano de Dios allí era tremenda, y veíamos su mano, y gracias a eso, ahí ya mi familia estaba entrando ya en los centros, y bueno, y cuando salí, pues yo lo único que sabía era robar, atracar. Tenía un problema, porque en verdad la fe, todo eso te ayuda, pero ahora tienes que trabajar y alimentar a tu mujer, a tus hijos. Yo tenía a Zara, eran 2, después vino Ana, pero ahora como tú te buscas la vida día a día siendo una persona honrada, porque los cristianos somos gente honrada y legales. Yo digo siempre, yo pago mis impuestos, pago todo, si yo no lo pago, hay mucha gente que no los paga, y yo, bueno, a mí no me permite eso, yo tengo que pagarlo todo. La autopista, y yo, bueno, ¿cómo va a pagar la autopista? Yo, porque están dando por la montaña, pero la autopista hay que pagarla, y todo hay que pagarlo, en esta vida hay que pagarlo porque el Señor nos manda que paguemos, porque el Señor Jesús pagó en la cruz. Y yo cuando salí, un amigo me regaló una cestita de pan. Dice, mira, te voy a regalar esta cestita de pan, calentita. Vete al Polígono San Pablo y la regala, a ver si le gusta a la gente el pan. Y yo me llevé a mi hijo con los ojos azules para que la gente me abriera la puerta. Me cogí y repartí el pan calentito por la mañana temprano. La gente, ¿le va a gustar el pan? Sí, me ha gustado. ¿Quiere que le traiga usted mañana pan? Sí. Y empecé y me hice una ruta, me hice una ruta del pan, repartiendo pan a domicilio. Y desde ahí por el verano, porque caía el tema del pan, me fui a matar las cañas, a todo eso, a repartir regañadas, que eran tortas estas hebreas, como si fueran tortas, eran regañadas las grandes. Bueno, y me convertí en el vendedor más importante de regañadas. Vendía regañadas por toda Andalucía, pero por furgones, en Badajoz, y desde ahí esa fábrica se convirtió en pan precocido, se separó el hombre y entró en una depresión, se vino a vivir conmigo a mi casa. Dejó su familia, pues estaba con otra, yo qué sé, pasó ahí, total que le puse montamos la empresa entre los dos. Yo era el que estaba en la calle y él en la fábrica, con los panaderos. Pansur, que el nombre lo puse yo, Pansur. Y yo empezaba con hornos estos de un cortijo, llegaba un cortijo a los trabajadores, el encargado, ¿quién es? Tú, ven para acá, voy a hablar contigo. Yo te pongo un congelador y un horno, y le vende pan a todos los trabajadores.
le mandaba allí 2 veces pan en semana al congelado y le vendía pan a todos los trabajadores. Y en los hoteles, el pan calentito, y empecé, me extendí por toda Andalucía, me extendí por toda Andalucía, y bueno, ese hombre recuperó su mujer, sus hijos, y sus hijos venían ya queriendo llevar a la empresa, y yo me cogí, lo dejé todo, me fui sin nada. Y yo, toma, el propósito era que tú consiguieras tu familia. Y yo me fichó una empresa del País Vasco, que soy ahora uno de los comerciales más cotizados que hay en España, como vendedores de pan. Vendemos pan, 50 trailers salen todos los días de allí, del País Vasco, por toda España. Bueno, a ver si nos traen algunos, ¿verdad? Claro, yo te traigo la torta de Carmona. Y aquí, hombre, que aquí tenemos aquí en Cádiz, hay varios distribuidores muy grandes. Pero que el asunto, con una cestita de pan, mira lo que el Señor ha hecho. Y bueno, tenemos una cosa, los hermanos Rodríguez, tenemos que no podemos ganar dinero. Pues cada uno tiene que poner un vellón. Si tú tienes un vellón con el tema sexual, tienes que poner un lindero. Nosotros con el dinero era nuestra pérdida. Entonces, yo tengo un sueldo, no tengo más. Mi hermano José María tiene un sueldo. Mi hermano Francis tiene un sueldo. Es pintor, el otro hace reja. Mi hermano Manolito es albañil, pero no podemos ganar dinero. Tenemos eso, el dinero es la perdición. Claro, es el principio de todos los males. Y nosotros, en ese sentido, pues yo por la gracia de Dios he viajado por toda España. El Señor ha provisto toda de poder ir a todas las prisiones, de poder ir a cada ciudad. Cuando iba con el trabajo a Almería, pues yo iba en el mismo hotel que me quedaba en Almería a visitar a los 2 clientes, por las tardes llamaba a la iglesia evangélica que estaba interesado para entrar en la prisión de Almería. Hacía un equipo de 12 obreros para entrar en la prisión, los formaba allí en el hotel, daba una pequeña formación de formación rápida y después práctica dentro de la prisión. Y eso es lo que he hecho en todas las prisiones de España. Bien, con la gracia de Dios. Vamos a ver un poco más, otra cosa que hay por ahí que quiero que nuestros amigos vean. Bien, yo puedo decir, cuando conocí a Antonio, yo empecé a entrar en prisiones sobre los 80, quizás si el 80, 81 o el 79, no lo tengo muy claro. Pero había... yo fui quizás casi el primero o el segundo en Andalucía. Había en la Modelo de Barcelona, estaban entrando, no sé si en Carabanchel también seguro, en muy pocas prisiones más. Ahora, desde entonces, y prácticamente Antonio fue pues el bombazo, el testimonio de Antonio fue el bombazo para que mucha gente sintieran ese deseo de acercarse a los presos y predicar el Evangelio. Hoy hay pues una plantilla tremenda de hombres y mujeres que visitan las prisiones. Y eso gracias a Dios, ¿verdad? Bien, Antonio, el gobierno lo llamó un día y querían, no sé si meterlo otra vez en la cárcel. ¿Para qué te llamaron? Para hacerme un reconocimiento, que nosotros, tú sabes, los evangélicos nos queremos medallas, pero era un reconocimiento también de los educadores que me educaron, bueno, los que estuvieron allí conmigo en las prisiones, también un llamamiento a ellos, de cómo ha sido mi cambio, cómo un preso se ha rehabilitado dentro de la cárcel, que ha estudiado y que le va bien ahora, que tiene su familia, que tiene... Entonces, ellos desde Madrid, del Ministerio de Interior, pues quisieron hacerme ese reconocimiento, del cambio en mi vida y de mi trabajo en las prisiones, juntamente con el equipo, que somos 580 en todas las prisiones de España. 580 voluntarios están visitando las prisiones de España, en grupo, de la diversidad de iglesias. Iglesia, como yo digo, la iglesia de tierra, de mar y de aire. Vamos juntos a predicar el Evangelio. Nos llevamos bien porque nuestro objetivo es el preso, y ponemos nuestro objetivo que el preso es el Señor, que es el amor al preso, y eso a todos nos ceñimos, nos respetamos todos y vamos todos a predicar el Evangelio. Pues yo estuve en la cárcel
Y me visitaste, ¿no? El preso, en el sentido aquí que tú vas a visitar, es como si fuera el Señor y tú vas a visitarlo. Entonces me reconocieron, iban a reconocer a los directores, bueno, a los que están por arriba, a Julio, a Luciano, que está aquí abajo en el sur, y en Madrid dijeron que no, que el que veían era Antonio Rodríguez con un indio por la cárcel, por todas las prisiones de España. Con un indio. Hemos llevado 20 años viajando por las prisiones de España, poníamos una gorrita a los dos, y los gitanitos, la gente que venían con nosotros en un coche, y bueno, echábamos cada uno lo que teníamos, unos 100, otros, y así hemos viajado por todas las prisiones, por todas las prisiones de España, juntamente especialmente con Torombo, José Suárez, el Torombo. Y damos gracias por ese hombre, por ese cambio que el hombre de Dios que ha hecho en su vida también. Y me veían con él, el indio era él. Las cámaras nos perseguían por todas las prisiones, y por eso a mí me han reconocido no por nada, sino porque ellos me han visto. Y en eso todas las prisiones de España. Claro. Y entonces ellos lo han hombre, ¿a quién van a nombrar? Al que va. Por eso yo digo que los que aquí somos un equipo, como se ha quedado ese equipo de responsables, como hemos dejado ahora el día 11 aquí en Jerez, que el reconocimiento, la despedida mía, después de 30 años en el ministerio, he dejado el testigo ahí a esos coordinadores, a esos Urías, que están ahí enfrente de la batalla, que son los que tienen la autoridad. Que tienen la autoridad ante la prisión, conocen la cárcel, juntamente con esto de la FREDE y el Consejo Evangélico, que son los que están ahí respaldan legalmente. Sí. Pero los que llevan el testigo del Evangelio son ellos son los que, esos Timoteos, como decía Pablo, yo acababa la carrera, pero sí te aconsejo y te insto para que predique el Evangelio con más fuerza, porque hemos visto los cambios, los milagros dentro de prisión, que son tremendos. Por eso por todo sitio donde voy, sea la ciudad donde vaya, me paran, como me paró uno con un Q7 de estos, me hizo un trompo en la calle, hostia, esto es un atentado, iba yo con un vasco, digo, esto que nos va a pegar aquí, y era un chaval que se había convertido, yo ni me acordaba de él, y todos los coches parados pitando, se bajó: Antonio, gracias por darme esa palabra que me diste. Yo ni me acordaba, una palabra que le di, una palabra del Señor, que le di en la cárcel, allí en una celda, y el chaval había cambiado su vida con una palabra. Por eso el cambio del Señor, Jesús es una palabra, porque él es la palabra, es el verbo. Pues, querido amigo, hay que terminar, Bien, para terminar, no sé si vamos a poder tener, porque tenemos eso todavía que recibirlo, es el Consejo Evangélico Andaluz, también te ha dado su reconocimiento con una estatuilla. Sí, no es un Goya, es un Cipriano de Valera, no, Casidoro de Reina, el traductor de la primera Biblia al castellano. Sí. Antonio, nuevamente te digo, habrá otra gente que no te vieron la otra vez y están viendo hoy. Sí. ¿Qué le dirías tú a ellos para ir terminando ya? Simplemente de una semilla que Dios puso en mi corazón, en el estiércol de mi corazón, porque yo digo, donde puede crecer mejor una semilla es en el estiércol. Cuando uno se siente pecador, sucio, ahí el Señor mete su mano. El Señor mete la mano en la basura, en tu corazón, donde no puede meter tu madre, no la puede meter ni tu familia, ni el dinero, ni nadie. Jesús metió su mano, su semilla, ahí la sembró, y ahí nació una nueva vida, nací de nuevo, una nueva esperanza, una nueva levantarte, no te hace falta nada, simplemente es poder creer, tener fe, y da ese paso de fe, y el Señor abre puertas, aún todavía cuando entramos en la cárcel se abren las puertas, vemos Jesús es la puerta para salir de tu oscuridad, de la cárcel, Él es la puerta, Él es el camino, Él es todo, y después el Señor hace los frutos, son de Él, con una semilla que sembró en tu corazón, como hoy podemos ver mi familia, todos mis hermanos dedicados en centros de rehabilitaciones, cuidando y guardando en lo que se había perdido, lo que salió del costado de Jesús, que fue la oveja perdida. Y eso es lo que estamos, en nuestra visión
de coger lo que se había perdido, especialmente los presos, que nadie se acordaba de ellos, y el Señor se acordó. Y nosotros nos acordamos, somos agradecidos, somos esos leprosos que venimos a los pies del Señor a servirle, porque lo que queda todavía en la tierra son los pies, los que caminan, los que dan las buenas nuevas, las buenas noticias. Esos son los que están predicando el Evangelio, especialmente en esos lugares de oscuridad que es la cárcel. Cuando venimos a Cádiz, yo no voy al centro de Cádiz, voy a la cárcel para conocer a la gente. No voy a la Girarda de Sevilla, voy a la cárcel para conocer a las personas, a los que están pasándolo mal. Yo creo que Jesús haría lo mismo, no sería la Giralda, sería allí donde está la necesidad. Y ahí estamos a todos aquellos que estamos hambrientos de ver la mano de Dios en la gente necesitada. Si tú estás necesitado en este día, el Señor te llama. Abre tu corazón y Él entra. Él está a la puerta y llama. Si tú lo abres, Él entra. Y Él se hará contigo, estará contigo en paz y dormirá en paz esta noche. Muy bien, Dios te bendiga. Gracias, Antonio, por estar con nosotros y compartirnos toda esta experiencia, que como he dicho, sería un culebrón muy largo. La tendríamos para muchos programas más, pero bueno, ¿Vale? vamos a parar ahora y en otro momento Vale. llamaremos otra vez. Él ha dicho que él no iría a la Girarda ni iría a la catedral de Cádiz para verla, sino que iría a la cárcel. Pues posiblemente. ¿Sabéis lo que hizo Jesús en una ocasión? Jesús llega a Jerusalén. Ese estaba el templo majestuoso que le habían hecho, donde se adoraba a Dios, al Dios de la ley, y donde estaban todos los escribas y fariseos, tenían sus oficinas y dictaban leyes para todos. Jesús entra en Jerusalén, ¿sabía dónde fue? Había un estanque, el estanque de Betesda, donde había multitud de enfermos, ciegos, cojos y con otras muchas enfermedades, que esperaban, decían ellos, que el agua había momentos en el que se removía sola. Y si alguien se tiraba adentro, en esa convulsión del agua, pues se sanaba. Bien, tú sabes, si yo estoy paralítico, como no haya uno que me tire, yo me quedo allí la vida entera y nunca llego. Entonces Jesús se fue allí. ¿Para qué? Y se vio un hombre y le dijo, ¿tú quieres ser sano? Y el hombre le dijo, pues claro, hombre, pero no tengo quien me echa el agua cuando se mueve. Jesús le dijo, ya está aquí, levántate y anda. No lo metió en el agua. Levántate y anda. Y el hombre se levantó sin el agua. ¿Veis? Dios tiene un poder muy superior a todos los milagros que el mundo hoy te predica y te dice por ahí. Jesús dijo, y el evangelista Juan hace un análisis muy interesante en el capítulo 1 de Juan. Si tiene la Biblia, como siempre digo, léela en tu Biblia, o si no me pides la mía, que yo te la puedo mandar. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero algo más. Dice que a los suyos vino, Jesús vino a su pueblo y su pueblo no le recibió, no le creyó. Pero dice a los que creyeron, una frase muy bonita, a los que creyeron, pero además hay otra cosa. Le recibieron, le dio el poder de ser llamados hijos de Dios. No solamente que tú creas en Dios, hay un segundo paso. Desafía a Dios a que entre en tu vida. Entra en mi vida. Cambia todo lo malo que hay en mí. Si es que te crees malo, porque si te crees bueno, Jesús, no te va a hacer caso. Si tú te crees un pecador, Jesús está dispuesto a entrar en tu vida y limpiar tu vida y hacer de ti una persona nueva. Quizás si hemos invitado a Antonio aquí esta tarde es porque hemos visto toda su vida, y yo la conozco, toda su vida, el cambio de una celda desde castigo a un penal de Santoña,
como otros en otros momentos en el penal del puerto, famoso. Han cambiado sus vidas total y para siempre. Y hoy están haciendo ese ministerio de ir a los presos a predicarles, obedeciendo el mandamiento de Jesús que dijo, porque estuve en la cárcel y me visitasteis. Estuve enfermo y me viniste a ver. Estuve hambre y me diste de comer. Ese ministerio es la que lleva Antonio y todo su equipo. Y en Jerez pues, le han dado una estatuilla, no sé si vamos a poder verlo, porque no sé si nos ha llegado ya el vídeo ese. Sí, lo tenéis en la página web, ya está. Sí, ¿no? A ver si lo busco y se lo traigo a mí para que lo pueda montar. Le han regalado una estatuilla, hombre, por el ministerio que él ha hecho durante 30 años en prisiones y por lo que ha dejado, ¿vale? Pues Antonio, nuevamente, gracias, hijo. Gracias a ti, nosotros. Pepe, ha sido un placer de poder, de caminar, de bajar de la avenida abajo al primer piso. Que Dios te bendiga, mi hermano Antonio, y la familia, y un abrazo a todo el que conozco por allí. Vale, de tu parte tienes allí en Carmona tu casa y un pucherito, ¿eh? Ah, un pucherito. Un pucherito que es mejor, donde si el que pase por Carmona, allí en Carmona, en el centro de restauración, tiene el mejor puchero que puede comerte, gratis, gratis. No sé si pasaré, pero bueno, si paso, trataré de acordarme. Pues querido amigo, nos vemos y escucha esto lo del puchero, si quieres ir por allí, por Carmona, Antonio te va a invitar a puchero. Vale, que Dios te bendiga, pídenos la Biblia, o el libro, como es que no te lo he dicho, tenés un libro para regalártelo. Pídemelo y yo te lo voy a entregar, ¿de acuerdo? Pues que Dios te bendiga, nos vemos la semana que viene. Las mentiras dicen que nunca cambiarás, que tus errores y fracasos te definirán, pero se olvidan de que su gracia te salvará. No hay ningún lugar del que no te pueda rescatar. No importa dónde has empezado, tu historia no ha terminado. El Dios de oportunidades nunca te dejará. No importa cuánto hayas caído, sus brazos Él ha extendido. El Dios de oportunidades nunca te dejará. Tú no tienes que pagar lo que ya pagó. Con su sangre tu pecado Él ya lo lavó. Oh, oh. Hasta el ladrón en la cruz Él lo perdonó. Oh, oh. En su nombre hay poder, hay salvación. Oh, oh. No importa dónde has empezado, la historia no ha terminado. El Dios de oportunidades nunca te dejará. No importa cuánto hayas caído, sus brazos Él ha extendido. El Dios de oportunidades nunca te dejará. No, no te dejará, no te dejará. No importa el ayer, no importa dónde estás. No te dejará, no te dejará. No importa el ayer. Oh, no te abandonará. Tú eres aceptado. Créete la verdad, eres su hijo amado. Oh, no te abandonará. Tú eres aceptado. Créete la verdad, eres su hijo amado. Lo he vivido yo, soy su hijo amado.